Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Nueva Directiva de Bienes Inmuebles. Directiva número 9-2025-EF/54.01. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Sara Córdoba Yaxa, especialista en gestión inmobiliaria, y Rosa Aguirre Andrade, coordinadora de gestión de inmuebles, ambas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento, quienes van a desarrollar el tema Nueva Directiva de Bienes Inmuebles, Directiva 9-2025-EF/54.01. Adelante, Sara. Gracias, Blanca. Muy buenos días con todos. Es un gusto para mí poder hoy día estar en esta capacitación, sobre todo porque estamos presentando la nueva directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento. Para esta sesión hemos preparado el siguiente contenido. Espero que sea provechoso para todos nosotros en esta mañana. Bueno, en una primera parte tenemos la presentación de qué queremos hacer en esta mañana, el objetivo de la reunión, el marco normativo de lo que vamos a exponer, las disposiciones generales en lo que respecta a la directiva nueva, las disposiciones comunes, y en un segundo bloque vamos a presentar dos actos de administración en favor de entidades que son las más utilizadas: la afectación en uso y la regularización de afectación en uso, los requisitos, las modificaciones que ha tenido, contrastándola con la directiva derogada. El tercer bloque va a estar a cargo de la arquitecta Rosa Aguirre y nos va a presentar los anexos que trae la nueva directiva, son nuevos anexos, y vamos a hacer pues una introducción para ver de qué se tratan, qué nuevos formatos trae la directiva. Siguiente, por favor. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Primer punto, el objetivo es dar a conocer esta nueva directiva de bienes inmuebles, la directiva 009-2025-EF/54.01, esto en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente. El marco normativo que manejamos para la regulación para la gestión de los bienes inmuebles es el Decreto Legislativo 1439. Es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ha sido publicado el 16 de septiembre de 2008, entró en vigencia con la publicación de su reglamento. Este decreto legislativo tiene dos modificaciones, la Ley 32.103 y la 32.187. El reglamento del Decreto Legislativo 1439 ha sido aprobado por el Decreto Supremo 217-2019-EF. Tiene una modificatoria muy importante que ha sido aprobada este año con el Decreto Supremo 050-2025-EF. Y el tema de la exposición del día de hoy, la Directiva número 9-2025, que ha sido aprobada hace una semana. Bueno, hace una semana entró en vigencia en realidad porque fue publicado el día miércoles de la semana pasada, y ha sido aprobada por la Resolución Directoral 034-2025-EF, diagonal 54.01. Entonces, este es el marco normativo de lo que hoy vamos a hablar, que es la gestión de los bienes inmuebles y esta nueva regulación. Siguiente. La directiva que hoy nos convoca tiene por objeto regular los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada. Este primer segmento del objeto de la directiva es cómo la entidad adquiere bienes y se incorporan dentro del patrimonio estatal.
Y el segundo bloque que regula esta directiva es la disposición final de bienes inmuebles de las entidades y del Estado. Esta regulación busca una adecuada gestión en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. La resolución 034 en 2025 deroga la resolución que aprobó la directiva anterior, la resolución 09, que había aprobado la directiva 0221, que la utilizamos hasta el miércoles pasado. Siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar en esta gráfica el esquema del contenido general de la directiva 09-2025. Vemos que en general en su estructura se mantiene a la directiva derogada. En un primer título lo que nos trae es disposiciones generales referidas al objeto que regula, que ya lo mencioné, la base legal que sustenta la directiva o las disposiciones que se establecen en ella, el alcance, a quién es obligatorio esta directiva, las siglas y acrónimos que se van indicando en el texto del contenido de la directiva, y las definiciones, que son muy importantes tener en cuenta que he tenido algunas precisiones para poder entender los términos que se están expresando en la directiva. En un segundo título tenemos los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada. El capítulo 1 trata de la donación, con el cual las entidades privadas le entregan en transferencia de manera gratuita a las entidades. La regulación de la aceptación está en este primer capítulo. El segundo capítulo trata de la dación en pago. Aquí las entidades, básicamente no el Estado, son los que podrían aceptar bienes inmuebles en pago de deudas que las entidades tuvieran. Y en ese caso, esa aceptación o la aprobación de aceptar un bien inmueble en dación en pago se regulará con este capítulo 2 del título 2. Ahora veamos de manera sucinta el título 3, que es lo que más usamos como entidades en la gestión de los bienes inmuebles, la disposición final de bienes inmuebles. La novedad en este título, que de manera organizativa también ya traía la directiva anterior, es este primer capítulo de disposiciones comunes. En estas disposiciones comunes se han organizado algunas disposiciones que se encontraban dispersas en la directiva anterior y se han colocado en este primer capítulo para poder aplicarlas de manera transversal a muchas actuaciones o actos que las entidades realizan. Entonces, en el primer artículo, que es el 11, vamos a ver las obligaciones que tienen las entidades. En otra disposición vamos a ver la comunicación del cumplimiento de obligaciones. Tenemos una disposición que habla de mejoras no reembolsables. Esto es una disposición nueva y tiene que ver con los gastos que las entidades realizan cuando efectúan nuevas edificaciones o mejoras. Se precisa que estas disposiciones, este tipo de mejoras, no son reembolsables. No son reembolsables. La operación y mantenimiento también es otra disposición que se regula. Bien, es otra disposición que se regula y es nuevo en el sentido que voy a parar un ratito, por favor. Disculpen que mi cachorro estaba molesto. Por favor, regresa a la diapositiva anterior para ir comentando el tema de lo que trae el capítulo 1 de disposiciones comunes. Me quedé en operación y mantenimiento, que es una nueva regulación. Lo que se regula acá es las gestiones y actividades que tiene que realizar una entidad para mantener en buen estado el bien inmueble. Aquí vamos a ver qué es lo que tiene que realizar. Menciona que hay que hacer una inspección. Menciona también que hay que verificar qué necesidades de operación y mantenimiento hay por lo menos una vez al año.
Entonces, esto es lo que trae como novedad esta disposición en el capítulo 1. Luego tenemos una disposición que habla de priorización de solicitudes. Esto tiene que ver cuando varias entidades requieren un mismo bien inmueble y lo presentan ante una entidad titular. ¿Y cómo es que la entidad titular va a tramitar este tipo de solicitudes? ¿A quién va a preferir? Entre las disposiciones que se habla en esta priorización, se va a priorizar, por ejemplo, salud, educación, seguridad pública. Y así hay otros elementos a considerar en el tipo de servicio para priorizar las solicitudes que se presentan de manera concurrente. Luego tenemos el tema de la obtención del valor. La obtención del valor ya existía como disposición y tenía que ver valorizar el bien para hacer la permuta o para sacarlo a la venta por subasta. Y en este caso lo que se agrega es lo mencionado a la renta. Luego tenemos la inspección, que es un término o una actividad, una actuación que ya estaba regulado, pero aquí se está indicando cómo se debe realizar, dónde se recoge la información, en un anexo, el anexo 2, que luego lo van a ir viendo más adelante. También tenemos qué información se debe recoger en las inspecciones y esto es de manera uniforme para todas las entidades. La entrega y devolución que siempre se realiza cuando aprobamos actos, luego de comunicada la resolución, debemos entregar el bien inmueble y esto se va a hacer con un formato que es el acta de entrega y recepción, anexo 1, que ustedes ya lo conocen. La devolución es básicamente cuando el derecho llega a su fin. En ese caso, lo que va a ocurrir es que la entidad que tenía un derecho, o ya sea un ente privado, cuando tiene un acto de administración, un arrendamiento, por ejemplo, tenga que devolver. En ese caso, vamos a recurrir a esta disposición de devolución. La asignación interna tiene que ver con un desglose de la administración dentro de una entidad. Hay entidades que son o que tienen una organización compleja, por ejemplo, los gobiernos regionales, cuyas direcciones generales tienen materias determinadas y hay bienes asignados a estas materias, y son las que normalmente se encargan de su administración. Entonces, en esos casos, lo que hace la entidad es asignarles internamente el bien inmueble. Por ejemplo, en un gobierno regional puede asignar a la Dirección Regional de Salud del hospital que viene regentando, ¿no? Luego tenemos el tema de supervisión. En este tema, lo que se regula es qué se supervisa. Las entidades deben supervisar los actos que han emitido, las resoluciones que han otorgado, el cumplimiento de los plazos, de las obligaciones contenidas en esas resoluciones. Y por otro lado, quien también supervisa es el ente rector. Entonces aquí se precisa qué regula el ente rector. ¿O qué supervisa el ente rector? Supervisa a todas las entidades. Por ejemplo, podrá supervisar el buen uso de los bienes inmuebles o que el bien inmueble que se otorga a privados no perjudique el servicio público. Entonces, son distintas actividades o distinto enfoque en la supervisión, pero lo que tiene esta precisión es qué se va a supervisar como materia. Luego tenemos el capítulo de actos de administración, eso ustedes ya lo conocen. En el primer capítulo tenemos actos de administración en favor de entidades, en el segundo, actos de administración en favor de privados. En el cuarto y quinto tenemos actos de disposición, por un lado en favor de entidades y por otro en favor de privados. Eso lo vamos a ir detallando un poco más en las siguientes láminas. En el título 4 tenemos la desafectación, opinión técnica y la administración de la cartera inmobiliaria pública. Estas tres actividades o funciones corresponden a la DGA. La desafectación ya se encontraba regulada en la directiva derogada. Lo que tiene es la regulación de dos causales adicionales, dos nuevas causales. El trámite es muy parecido. En la opinión técnica también ya estaba regulada, lo que tenemos es una precisión en los requisitos que se presentan y algunas precisiones en el trámite. Por lo demás, es muy parecido a lo que ya se encontraba regulado. Cartera inmobiliaria es un desarrollo que ayuda a la gestión que la DGA realiza para poder identificar y distribuir bienes inmuebles.
Luego tenemos el bloque de las disposiciones complementarias finales. Aquí hemos citado a las que son nuevas. Por un lado, tenemos una nueva regulación que se refiere a la autorización de uso temporal. Tiene que ver con el otorgamiento de espacios, no es de todo el bien inmueble, de espacios por un tiempo máximo de 30 días, y esto es entre entidades. Si queremos, por ejemplo, entender cómo una entidad le puede prestar un auditorio a otra, podemos recurrir a esta cuarta disposición complementaria final. Luego tenemos la normativa especial para operación y mantenimiento. También es nuevo, se ha recogido para señalar cómo las entidades que ya tienen algún lineamiento, alguna disposición para esta materia de operación y mantenimiento, las puedan aplicar. Además de aplicar o supletoriamente aplicar lo que ya hemos mencionado, que se encuentra regulado en el capítulo 1. Luego tenemos el tema de bienes de propiedad privada. Gestionamos bienes de propiedad privada cuando las entidades arriendan, por ejemplo. Estos bienes que las entidades obtienen mediante el arrendamiento de los privados, tenemos que de alguna manera hacer cadena de abastecimiento, gastos en seguridad y mantenimiento. Entonces aquí se precisa que sí merecen una regulación en esta disposición para tenerlos en cuenta. También se menciona a los que fueran asignados en el marco de PRONAVI. Estos que temporalmente son asignados a las entidades no son de propiedad del Estado ni de las entidades, pero sí son usados a través de la asignación por una entidad. Luego tenemos la extinción de derechos que son emitidos antes del Decreto Legislativo 1439. Esto es una disposición que se ha contemplado en la modificación del reglamento, y acá tenemos un desarrollo procedimental para poder realizar esta extinción. Un ejemplo de eso, tenemos las afectaciones en uso que ha emitido COFOPRI para, imaginemos, una asociación de madres de familia o para el vaso de leche a estas madres de familia, y que actualmente ya no lo usan y encontramos probablemente un jardín de niños. Tenemos que hacer la extinción de esa afectación en uso a favor de este privado para poder regularizar a esta entidad pública que está prestando el servicio de educación. ¿Cómo lo realizamos? Con el procedimiento que se regula en esta 12ª disposición. Finalmente tenemos las disposiciones complementarias transitorias, que por un lado nos menciona los procedimientos en trámite. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Continuarán con la directiva número 2 del 2021 o se adecuarán a esta nueva directiva? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en esta primera disposición complementaria transitoria, y nos señala que los trámites iniciados con la directiva anterior van a concluir con dicha directiva. Entonces, no se aplicará, no se adecuará a la nueva directiva. La segunda disposición habla de la implementación gradual del CIAF-RP. El CIAF-RP es el sistema administrativo que se aplica en el SNA. Está en plena construcción y por eso hay una disposición complementaria transitoria en el reglamento, recogida también en esta directiva, que nos señala que las entidades deben seguir haciendo el registro en el SIGA o en el aplicativo que están empleando, y luego migrarán al nuevo sistema, el CIAF-RP, cuando finalmente termine su construcción como sistema administrativo. Bueno, este es el esquema general, una presentación sucinta del contenido de la directiva. Ahora nos vamos a ver a detalle el tema del alcance. Siguiente, por favor. En el alcance vamos a ver a quién le resulta aplicable esta directiva. Entonces, esta disposición, el artículo 3 de la directiva, señala que es de aplicación para todas las entidades. Por un lado, dice que es de alcance nacional y es de aplicación para las entidades públicas del sector público no financiero que están detalladas en el literal A, numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. Y acá los hemos traído para que no se nos olvide y no tengamos que ir a buscar
el Decreto Legislativo 1439. Obligatoriamente, para la gestión de sus bienes inmuebles, tienen que aplicar el Poder Ejecutivo, que comprende a los ministerios, a los organismos públicos, a los programas y proyectos especiales. También lo deben aplicar el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, entre otros. Las universidades públicas, todas, ninguna está exonerada de aplicar esta disposición del Sistema Nacional de Abastecimiento. Gobiernos regionales, gobiernos locales y sus organismos públicos. Entonces, a todos ellos les es de obligatorio cumplimiento las disposiciones de esta Directiva 9 de 2025. Siguiente, por favor. Ahora veamos qué pasa con las otras entidades que están en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, que no están citadas en este artículo 3 de la Directiva 9. En este caso, vamos a revisar la primera disposición complementaria final, que nos señala que las empresas públicas no financieras y otras formas organizativas no financieras del sector público no financiero y las entidades del sector público financiero que están señaladas en este artículo 3 efectúan la adquisición de los predios y bienes inmuebles de propiedad privada y la disposición final, llámese actos de administración y de disposición, conforme a sus propias normas, a la norma de creación, a la normativa que ellos mismos emitan. Entonces, como ejemplo de algunas de estas entidades a las que no se les obliga por el momento de la aplicación de la Directiva 9 de 2025, están FONAFE, la Caja Provisional Militar Policial, Salud, el Banco Central de Reservas. Entonces, ellos se rigen por el momento, en tanto la DGA emita sus disposiciones por las disposiciones de su ley de creación y las demás que éstas emitan. Ahora veamos algunas disposiciones generales, las más resaltantes, porque no vamos a detallar uno por uno, para ganar el tiempo. Esta es una disposición muy importante, la definición de bien inmueble, y nos va a ayudar a establecer que si cumple los elementos de esta definición, el bien que gestionamos, entonces estamos en el Sistema Nacional de Abastecimiento y debemos aplicar esta directiva, la Directiva 9. ¿Cuáles son los elementos que señala para definir un bien inmueble? Dice que deben tener edificaciones, también comprende el terreno donde se edificaron estas edificaciones, las áreas sin edificación dentro del perímetro, y estos bienes, las edificaciones más sus áreas, se encuentran bajo administración de una entidad destinada al cumplimiento de alguno de sus fines, hospital, escuela, sede institucional, entre otras. Pero también señala que esta administración de la entidad del bien inmueble puede realizarse independientemente del título jurídico. Podría ser una entidad que no tiene ningún título, sea solo un ocupante, pero igual estamos ante un bien inmueble. También puede ser independientemente del uso efectivo, puede ser una entidad propietaria que tiene un bien con edificaciones y los demás elementos físicos, pero no lo usa. Luego tenemos que estas edificaciones son independientemente del material con el cual están hechos, ¿no? Puede ser material noble o prefabricados. Eso es independiente. Lo importante es que en esta edificación se preste un servicio público o pueda ser posible la prestación de este servicio público. También se consideran bienes inmuebles a los que cumplen las características físicas antes señaladas sin que tengan un uso o destino determinado. Y esto podría ser cuando las entidades obtuvieron bienes por donación. Por donación suelen no tener un uso determinado, como sí ocurre en los equipamientos. Equipamiento para educación ya viene con un uso determinado. Pero en la donación podría no tener un uso o destino determinado. También son bienes inmuebles los otorgados en favor de entidades privadas. Si una entidad recibe en dación en pago o en donación, podría a su vez haberlos destinado a un privado.
o podrían ser bienes que antes de la vigencia del SNA ya se encuentran destinados a entes privados, pero tienen edificaciones y todos los elementos físicos que hemos señalado. En esos casos estamos ante un bien inmueble. También se considera bienes inmuebles a las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, las conocidas como propiedad horizontal, que son de titularidad del Estado o de las entidades. Esas también se consideran bienes inmuebles. Entonces, en esta gráfica tenemos los elementos físicos y ustedes los pueden revisar en la definición que, por un lado, está en el reglamento, numeral 1, artículo 4, y en la directiva la tenemos en el literal E, artículo 5. Siguiente, por favor. Veamos otras definiciones. Esas están también en el artículo de definiciones de la directiva. Y aquí las estamos ilustrando porque son las más utilizadas. Por un lado, nos habla de los actos de adquisición. Nos dice que son actos que permiten a una entidad o al Estado poder obtener predios y bienes inmuebles de propiedad privada. Entonces, a través de la donación. Entonces, con la donación podemos adquirir predios y bienes inmuebles. Luego nos señala que solo las entidades, no menciona al Estado, puede adquirir por este acto de adquisición bienes inmuebles a través de la dación en pago. Esto significa que la entidad no podrá recibir, aplicando las normas del SNA, dación en pago de predios. En cuanto a la definición de actos de administración, señala que son actos que permiten a las entidades y al Estado, representado por la DGA, al aprovechamiento de los bienes inmuebles de su propiedad, de su titularidad, sin que haya traslado de propiedad. Y en este caso, los actos de administración son afectación en uso, servidumbre, que es nuevo, que es una incorporación nueva que trae esta directiva, el usufructo también, el arrendamiento, que son 3 actos de administración en favor de privados que son nuevos. Entonces, en estos actos no hay traslado de propiedad, lo que se hace es un aprovechamiento del bien inmueble. Luego tenemos en la definición de actos de disposición, que son actos que permiten también a las entidades y al Estado el aprovechamiento, pero a través del traslado de la propiedad. Entonces, estos lo realizan las entidades titulares y consiste en el traslado de su titularidad a través del acto denominado transferencia, permuta o venta por subasta. Esta precisión que sigue no está en la definición, pero la quiero mencionar porque en los actos de disposición, estos recaen solo en bienes de dominio privado, previa opinión técnica de la DGA. Y si se tratan de bienes de dominio público, se debe realizar su previa desafectación. Solo así se puede tramitar estos actos de disposición, que son los que he mencionado. Siguiente. Ahora veamos las disposiciones comunes. Las disposiciones comunes del título 3, respecto a disposición final de bienes inmuebles, la vamos a encontrar en el capítulo 1. Mencioné que esta es una novedad que se ha estructurado en la directiva porque estas disposiciones se aplican a muchos de los actos y no a todos, lo aplican todas las entidades. Entonces empezamos por el tema de las obligaciones que en la directiva anterior estuvo repetida, dispersa en varias partes de la directiva y acá solo lo vamos a encontrar detallada en este artículo 11. Luego tenemos una disposición nueva que habla de las edificaciones y mejoras no reembolsables. Esto quiere decir que los gastos que realizan las entidades, porque de todas maneras hay gastos para edificar nuevas construcciones o para hacer mejoras, estas no se reembolsan. En el caso que fuera una afectación, al devolver quedarán para la entidad titular. Luego tenemos operación y mantenimiento, que tiene que ver con el buen estado del bien, las precisiones de cómo realizar, qué recoger y el uso de uno de los formatos, el anexo número 9,
se precisa en esta disposición para realizar una actividad que va a servir al mantenimiento y buen uso y conservación del bien inmueble. Y esta disposición también al final se va a relacionar con el cuadro multianual de necesidades, donde debemos indicar qué cosas requerimos para mantener en buen estado el bien inmueble. Luego tenemos el tema del registro, que ya estaba en la disposición anterior, pero aquí se está recogiendo la información que se debe registrar. Entonces, anteriormente se decía que está la obligación que se debe registrar, pero no se indicaba qué se registraba. ¿Cuál es el detalle de esa información? Ahora sí trae esta precisión el artículo 14. Y también tenemos una disposición complementaria transitoria que mencioné, que nos dice en qué aplicativo y en tanto se implemente el CAFRP. Luego tenemos el tema de priorización de solicitudes que ya les comenté. Esto es básicamente los trámites de acto cuando nos soliciten las entidades. No es cuando nos soliciten privados. Y además que no hay actos a solicitud por privados. Y como les voy a mencionar más adelante, estos tienen requisitos y son por convocatoria. Obtención del valor, que también ya mencioné, que tiene un ajuste en el tema de la obtención de la renta para los actos de administración a título onerosos que se regulan en esta directiva. Ahora tenemos en el artículo 18 disposiciones referidas a qué pasa o qué se hace cuando el bien que me solicitan en afectación en uso, por ejemplo, tienen ocupaciones ilegales, cargas o procesos judiciales. Entonces, este artículo 18 nos señala que en algunos casos, si tenemos procesos judiciales donde se discute la propiedad, no se va a poder continuar con el trámite hasta que se esclarezca quién es el titular. Pero si no se trata de este tipo de procesos judiciales, en estas disposiciones se indica que se continúe el trámite recabando la conformidad de la entidad solicitante. Entonces, esa comunicación y su conformidad también es un trámite que se regula en este artículo 18. Luego vemos en el artículo 19 la inspección. La inspección es un tema que ya se realizaba, se indicaba en la directiva anterior. En esta se precisa el formato que se va a realizar, el anexo número 2, y la información, documentos y fotografías que se deben recoger. Entonces nos estamos ordenando para una aplicación uniforme por todas las entidades. Luego tenemos el tema de la entrega, que también lo mencioné. Con la aprobación de los actos debemos entregar el bien inmediatamente después de notificado o comunicado la resolución que la aprueba. Y se va a regular por este artículo 20. En el caso de devolución es cuando el acto llegó a su fin o los contratos que se van a suscribir llega a su fin o se resuelven, seguiremos el procedimiento regulado en devolución, en el artículo 21. El artículo 22 tiene una disposición que detalla el cumplimiento de las obligaciones. Por un lado, sabemos que por ser obligaciones las entidades tienen que cumplirlas porque tienen la sanción de extinción del derecho o de reversión en el caso de transferencias. Entonces, su cumplimiento siempre debe realizarse por la entidad que tiene la resolución a su cargo, y en el caso que alguna obligación se encontrara inscrita, se tramitará el levantamiento de esta carga y ese procedimiento está regulado en este artículo 22. Asignación interna, que ya les mencioné, el detalle lo encontramos en el artículo 23, y el tema de supervisión sobre qué se tiene que supervisar tanto por la entidad o por el ente rector está detallado en este artículo 24. Siguiente, por favor. Sigamos con disposiciones comunes. Vamos a citar algunas. En este caso, las obligaciones que están en el artículo 11. Aquí en este cuadro hemos detallado algunas de las obligaciones. Es muy importante tener en cuenta y leer el artículo 11. Cumplir la finalidad, que ya lo sabíamos, ya estaba en la directiva anterior. Mantener operativo y en buen estado de conservación el bien inmueble. Asumir los gastos tributarios de servicios públicos, domiciliarios y otros respecto del bien inmueble. Eso ni siquiera debe mencionarse porque es parte también de la programación.
asumir la defensa administrativa, judicial y extrajudicial del bien de mi propiedad y del que tengo bajo mi administración. Cumplir las obligaciones establecidas en la resolución, ya lo fui mencionando, aquí también expresamente se señala, porque el hecho de no cumplir obligaciones acarrea responsabilidad administrativa. Gestionar la inscripción de la declaratoria de fábrica o de su regularización o las acciones de saneamiento, otras que pudieran tener que realizarse hasta su inscripción registral. Establecer y cumplir las reglas de uso de áreas comunes y servicios compartidos cuando determinadas áreas son ocupadas por varias entidades en un mismo bien inmueble. Entonces, la obligación es sentarnos conjuntamente con las otras entidades y establecer las reglas y cumplirlas. Normalmente es básicamente para distribuirnos los costos, los gastos del servicio de mantenimiento, de agua, luz o lo que haya falta para usar el bien, ¿no? Devolver el bien está expresamente establecido como una obligación porque tenemos inconvenientes con las entidades y tenemos que seguir procesos judiciales para desalojo. Entonces, eso no debe ocurrir. No debemos llegar a ese punto y debemos quedarnos aquí en el cumplimiento y en el trámite regulado en el artículo 21 para efectuar su devolución prontamente de manera coordinada. Registrar y mantener actualizada la información que ya cité, brindar información y acceso de los bienes inmuebles a la DGA como ente rector para que haga su supervisión, entre otros. Y finalmente, uno para destacar es regularizar la situación de la ocupación sin título. O sea, aquellas entidades que ocupan y no tienen título deben efectuar su regularización. Esto lo tenemos establecida como una obligación que estaba implícito, pero ahora es expreso. Luego, en el tema de operación y mantenimiento, que también ya lo fui adelantando, el uso del anexo 9 para detallar las necesidades de los componentes de las edificaciones de manera ordenada y también para poder realizar la inspección una vez al año de la información que puede requerir la entidad y establecer sus necesidades. Si la información estuviera en materia de operación y mantenimiento en alguna inversión, se utilizará esa inversión y en ese caso ya no será necesario hacer una inspección, ¿no? Porque está dentro de lo programado o previamente establecido. Lo del registro, ya mencioné, se realiza el registro de los bienes de la propiedad que uno tiene y también de los que tenga bajo su administración. Incluye a los bienes incautados asignados a la entidad y a los arrendados. Tiene que ver con cadena de abastecimiento que realizamos en todos estos bienes inmuebles. Y la entrega y devolución que mencioné, que se debe realizar utilizando el acta de entrega y recepción. En el tema de la entrega no existe plazo, significa que debo coordinar inmediatamente después de haber comunicado la resolución que apruebe el acto. Pero sí hay un trámite y plazos en el tema de devolución. Y podríamos tener inconvenientes cuando finalmente no nos devuelven y tengamos que apercibir a través de carta notarial o iniciar procesos judiciales a lo cual no queremos llegar o no deberíamos llegar porque es una obligación la devolución. Siguiente. De una manera de resumen, les voy a presentar un cuadro de los actos de disposición. Aquí tenemos los de administración y disposición que mencioné en el esquema del contenido de la directiva. Aquí lo tenemos esquematizado en favor de entidades y en favor de entes privados. Podemos otorgar actos, no estamos, para empezar, quiero precisar que no está la entidad obligada a otorgar los actos. Ninguno de estos no está obligado, porque se entiende que los tiene, los requiere para el cumplimiento de sus fines. Solo cuando determine que no le es útil, se entiende temporalmente o ya totalmente, en el caso de disposición, podrá realizar estos actos. No porque me pidan estoy obligado a aprobar el acto, ¿no? Eso debe quedar claro, es una potestad de la entidad otorgar los actos de administración o de disposición.
Pero si no lo otorga y no lo usa, creo que podría tranquilamente el ente rector hacerle notar que no está haciendo un uso eficiente de esos bienes. Entonces, explicando este cuadro, tenemos actos de administración a favor de entidades como la afectación en uso y su regularización, y también tenemos la servidumbre en favor de entidades. En la afectación en uso se tiene que precisar que podemos otorgar todo el bien inmueble, el área completa, o también podemos entregar áreas determinadas o cuotas ideales de lo que la entidad podría tener, ¿no? De la que es titular. En servidumbre, la entidad solo entrega parte del área, no entrega todo el bien, o afecta o grava una parte del bien inmueble. Y en lo que es actos de administración en favor de privados está el arrendamiento y el usufructo. El arrendamiento y usufructo solo se otorga de áreas determinadas en favor de privados, y cuando otorgamos arrendamiento, cuando otorgan las entidades, el arrendamiento tiene que establecer que no se afecte la prestación del uso público o del servicio público. Eso por un lado, y también debe considerar que lo tiene que realizar por convocatoria pública a título oneroso. Y también puede otorgar arrendamiento si tuviera previamente aprobado un tarifario. Este es el caso de muchas entidades que tienen auditorios o canchas deportivas que los alquilan y tienen aprobado un tarifario. Si no los tuvieran, tienen que hacer convocatoria. Y todos estos son onerosos. En el usufructo, que también se otorga en parte de un área determinada, se requiere la opinión técnica previa de la entidad propietaria y solo lo efectúa la entidad titular, a diferencia del arrendamiento, que también se autoriza a la afectataria a poder arrendar. Ahora, en los actos de disposición tenemos la transferencia y la permuta en favor de entidades. Aquí la precisión está en la permuta, que solo entre las entidades se efectúa la permuta. En el caso de la DGA, el Estado, no se requiere la entrega del bien porque tenemos una figura de la transferencia en favor del Estado. Entonces, en ese caso, no hay una mutua transferencia. Entre entidades sí se pueden realizar una mutua transferencia. Y también mencioné que la transferencia y la permuta recae sobre bienes de dominio privado. Si son de dominio público, hay que desafectar, y en el trámite hay que solicitar la opinión técnica previa de la DGA. Y lo mismo que en la venta por subasta en favor de privados, donde se realiza respecto de todo el bien, también debe desafectarse previamente y solicitarse opinión técnica previa a la DGA. Entonces, para transferencia y permuta entre entidades, y como todos los actos entre entidades, tenemos que se puede realizar sobre todo el bien, un área determinada o sobre cuotas ideales, y de esa manera circular el bien en el Estado. Siguiente, por favor. Entonces, con esto vamos cerrando el título 3, disposición final de bienes inmuebles. Ahora vamos a dar una vista muy genérica de las disposiciones complementarias finales. Mencioné la primera sobre la aplicación progresiva de la normativa del SNA. Hemos mencionado el alcance, que solo es aplicable a un grupo de entidades públicas que están mencionadas en el artículo 3, y las demás se regulan por sus propias normas. Eso está en la primera disposición complementaria final. La segunda nos menciona sobre los actos de administración interna en el marco del SNA. Aquí la precisión está en que las resoluciones que emitimos en el marco del SNA otorgando bienes no son actos administrativos, no son impugnables, no se regulan por la ley 2744. Entonces, esta es una precisión que se recoge expresamente en esta segunda disposición. En la tercera se habla de la incorporación de bienes inmuebles en el ámbito del SNA. Esto está recogido en el reglamento y nos dice desde cuándo un predio
en el que se realiza una edificación, una inversión, se convierte en bien inmueble. Y esto es desde el acta de la entrega-recepción de la obra. Y la modificación está o de otro documento que haga sus veces en los que se puede constatar que se ha recepcionado la obra. Y a partir de ese momento, el bien se considera bien inmueble y se regula por la normativa del SNA. Esa disposición ha sido recogida del reglamento y también la encontramos en esta tercera disposición. La cuarta es una disposición nueva sobre autorización temporal de áreas determinadas de bienes inmuebles. Si la entidad no tiene tarifario o solo se va a entregar a otra entidad, porque esta solo está regulada para entidades y se requiere áreas determinadas, se puede aplicar esta cuarta disposición por un plazo máximo de 30 días. Y esta directiva nos indica que podemos suscribir, podemos emitir resolución o podemos realizar un convenio. La idea es que sea lo más expreso posible porque es un tiempo limitado, porque son áreas determinadas para eventos concretos. La afectación en uso de bien inmueble durante el estado de emergencia es una disposición que ya la teníamos en la directiva anterior y se mantiene tal cual. La precisión es en el contenido del acta, que es lo único que se emite, ¿no? Entonces ahí hay una precisión de qué más se debe requerir para suscribir el acta. En la sexta tenemos donación de bienes inmuebles de propiedad municipal. Aquí es una precisión de cómo se interpreta lo que se indica en la Ley Orgánica de Municipalidades cuando dice que puede la municipalidad donar bienes inmuebles de su propiedad en favor de otras entidades, organismos públicos. Esa donación, para que no se confunda con la donación señalada en el título 2 de la directiva, aquí estamos precisando que se refiere a la transferencia, la que está regulada en actos de disposición de la directiva. Luego tenemos la incorporación de bienes inmuebles por fusión, que también es una disposición que ya se encontraba vigente. ¿Cómo vamos a realizar ese tránsito de la entidad que está siendo fusionada en favor de la funcional? Si se trata de bienes inmuebles de dominio público, tenemos que hacer una desafectación y quien aprueba la resolución, eso se está regulando en esta séptima disposición. La octava y la novena ya se encontraba regulada así, de esta manera, tal cual, para la autorización que puedan tener las entidades para dación en pago y otros actos de disposición final, arrendamiento, superficie. Hay entidades que ya tienen esa regulación, las van a seguir aplicando supletoriamente a la normativa de la o conjuntamente con nuestra directiva en lo que fuera pertinente. Entonces se respeta la normativa especial que las entidades pudieran tener en estas materias. La décima normativa especial de operación y mantenimiento se refiere a que las entidades que tuvieran una regulación aplicarán esas disposiciones para realizar su operación y mantenimiento. Y en lo que no estuviera regulado, las disposiciones de la Directiva 9. La 11ª nos habla de la gestión de bienes inmuebles de propiedad privada y tiene que ver con los arrendamientos y los asignados de los bienes incautados a entidades que todavía no son de propiedad de las entidades, pero respecto de ellas hacemos operación y mantenimiento y tenemos que hacer inspección. Entonces hay una regulación que nos autoriza a aplicar las disposiciones de la directiva. Extinción de derechos otorgados antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1439 es una regulación que se ha incorporado al reglamento del Decreto Legislativo y la estamos trayendo en esta 12ª para establecer el procedimiento. Y el ejemplo ya se los hice sobre el tema de la Asociación de Madres de Familia que tenían una afectación en uso, pero ya no lo utilizan y encontramos a una entidad y hay que extinguir ese derecho y regularizar a la entidad que ocupa. Entonces, esa extinción va a realizarse con esta 12ª disposición.
En las disposiciones complementarias transitorias está qué pasa con los trámites que ya se iniciaron con la directiva anterior, que igual las voy a mencionar en una lámina más adelante, y la implementación gradual del CAFRP que tiene que ver con el registro. Siguiente. Aquí de manera muy sucinta vamos a ver la afectación y la regularización. Siguiente, por favor. Estos dos actos han sufrido cambios en el sentido de que se ha simplificado y se han uniformizado. El derecho se llama afectación en uso. La diferencia está en que la entidad que requiere un bien inmueble, o sea, que quiere obtener el uso de un bien inmueble, solicita la afectación en uso. En la regularización hay una entidad ocupante sin derecho y en ese caso tiene que solicitar la regularización mediante la afectación en uso. Entonces, básicamente es una situación de hecho al inicio de la solicitud. En la primera no hay ocupación, en la segunda sí tenemos ocupación, y ante esta situación de hecho diferentes, pero el mismo derecho se otorga, hay precisiones en el trámite. Entonces, en la afectación en uso otorgamos a una entidad el uso de un bien inmueble, se realiza entre entidades o del Estado en favor de entidades a título gratuito, y es para que las entidades lo destinen a un uso público o a un servicio público. La afectación puede ser a plazo determinado o indeterminado. En la regularización, la entidad ya realiza un uso público del bien, ya destina el bien a algo específico. Entonces, cuando lo solicite, tiene que indicarnos que ya se encuentra ocupando y nos tiene que precisar cuál es el uso que le viene dando al bien. Y la distinción, como ya mencioné, es que no tiene un título y requiere regularizar su situación. Entonces, ese es el pedido diferente. Por un lado, requiere un bien, necesito afectación uso, y por el otro lado, quiero regularizar mi situación a través de una afectación en uso e indico que ya ocupo. Los requisitos para estos dos trámites, que en la directiva anterior eran diferentes, son estos que muestro en la tercera columna. Son solo 3. La solicitud que se hace con el anexo 3, donde debo indicar quién solicita, entidad, imaginemos Cariwarma, quién es la máxima autoridad, tiene que mencionar su nombre, o de quién se delegue, tiene que indicarse la delegación. ¿Qué solicito? Afectación o regularización de afectación, es necesario precisar. ¿De qué bien? De parte del área de derechos, acciones, de todo el bien inscrito en tal partida registral. También se precisa llenando este anexo 3 y la documentación que se acompaña, ¿no? Si yo digo que requiero para escuela, tengo que adjuntar, en este caso, el certificado de parámetros urbanísticos para poder saber que es compatible o no con ese uso que me están pidiendo. Y en la B tengo el sustento técnico legal que se realiza a través de este anexo 4. En ese anexo debo indicar otra vez qué estoy pidiendo para que no haya incongruencia con la solicitud. Identifico nuevamente el bien, que ya lo había indicado en la solicitud, y sustento el pedido. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Para qué lo estoy pidiendo? ¿Qué es lo que voy a hacer en el bien? ¿Por cuánto tiempo? Porque la entidad titular no puede saber si lo quiere a plazo determinado o a plazo indeterminado. Y en caso de ser plazo determinado, ¿por cuántos años? Entonces, esas precisiones se hacen en este formato número 4 y se adjunta el certificado de parámetros urbanísticos. Si no tuviera el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, presentará el certificado de zonificación y vías. Ahora, ¿qué pasa si mi municipalidad no me puede emitir ninguno de estos dos documentos? Entonces presentaré una comunicación emitida por esta municipalidad en la que me indique que no cuenta con instrumentos de planificación aprobados y por lo tanto no puede emitir estos certificados. Ese documento formará parte de este requisito C. Entonces ya no presentaré certificados porque no me lo puede emitir,
pero presentaré esa comunicación de la municipalidad. Entonces, estos son los 3 requisitos que se presentan tanto para la afectación como para la regularización. Y aquí hago una sugerencia a las entidades que tienen trámites pendientes, que ya se hubieran iniciado, la posibilidad de, si es que es muy complicado lo que tienen que regularizar o subsanar en el trámite que estuvieran llevando a cabo, y poder volver a presentarlos con una nueva solicitud con estos requisitos, ¿no? Que son más simplificados. Siguiente, por favor. En esta lámina, en la siguiente, muestro los requisitos que anteriormente se tenían que presentar para la afectación. Y efectivamente son más o menos 8 documentos o 9 con el acuerdo de consejo. Entonces se presentaba incluso acuerdo de consejo para solicitar la afectación en uso, con los requisitos que ahora trae la directiva. Para solicitar afectación o regularización no se necesita acuerdo de consejo, no se necesita que el consejo municipal me autorice a formular la solicitud, porque no es un bien municipal el que estoy pidiendo, es de otra entidad. Entonces, estos eran los requisitos que estaban anteriormente y ahora se han simplificado y ya no se requieren estos 8 documentos, sino solo 3. Entonces, por ejemplo, la A y la B es el formato número 3, la C es el formato número 4, los planos y la memoria, ya no se pide memoria, ahora se pide planos, pero quien lo gestiona es la entidad propietaria. Las fotografías se recaban en la inspección, ya no se necesita que la entidad me envíe fotografías y tenga una antigüedad determinada. El certificado como documento sí se exige, porque es necesario que sea compatible el uso con la zonificación, y la precisión que les mencioné del documento cuando la entidad municipal no me puede emitir ninguno de los 2 certificados. Siguiente. Ahora, en el trámite de la afectación hay unas precisiones que les quiero indicar. Ya fui adelantando que mi pedido puede recaer en todo el bien, en un área determinada o en cuotas ideales. Si el bien que solicito, según el certificado presentado, no es compatible con el uso que le vamos a dar al bien, se desestima la solicitud. Ya no se continúa y se rechaza. Y acaba el trámite. Otra tingencia que hay que tener en cuenta es que la máxima autoridad administrativa, titular del bien, o a la que deleguen este acto de administración, es la que aprueba la afectación en uso. Esta precisión de delegación solo ocurre en estos actos de administración, sobre todo en actos de disposición. Vamos a ver en la lectura de la directiva que dice que son indelegables. Entonces también es una novedad que trae la directiva. Ahora, en el tema de acuerdo de consejo es para la aprobación, como ya les estaba adelantando. Si la entidad que aprueba la afectación en uso es una entidad municipal, la propietaria, la que debe aprobar, en ese caso sí debe hacerlo con previo acuerdo de consejo municipal, porque se entiende que tengo un bien disponible que otra entidad lo va a utilizar y yo no lo requiero, al menos temporalmente no. Estas disposiciones del trámite de la afectación lo vamos a encontrar entre los artículos 25 y 28 de la Directiva 9/2025. Ahora veamos la regularización, qué presupuestos trae, qué novedades. Siguiente, por favor, en el tema de regularización. La solicitud de regularización se efectúa siguiendo el mismo trámite que para la afectación en uso, que está regulado en el artículo 27. El sustento técnico es una precisión que se realiza para en este anexo de sustento técnico. Debe indicar el uso efectivo del bien, porque se entiende que tengo una situación de hecho y quiero regularizar. Entonces debo indicar que efectivamente estoy usando para determinada actividad. Debo indicar el área de lo que requiero o de lo que ya vengo usando, de todo el bien, parte del bien, o
he identificado que la entidad titular solo tiene cuotas, entonces requiero todas sus cuotas o parte de sus cuotas. Y también debe precisar el plazo. Normalmente lo piden a plazo indeterminado porque ya están en actividades y se proyectan a futuro y no tienen un plazo para destino. Entonces puede indicar un plazo indeterminado. El trámite de la regularización es el mismo que el de la afectación, que se encuentra en el artículo 28. Y como ya está ocupando, no requiere la suscripción de un acta de entrega. Ahora tenemos una precisión que es el tema de qué pasa si en el trámite en donde la entidad solicita la regularización, se le observa el cumplimiento de algunos requisitos, no subsana. Se le da 30 días, no subsana. Entonces acá lo que trae como novedad la directiva es que la entidad titular puede adoptar algunas medidas necesarias a fin de cumplir el trámite. Imaginemos que le falta el certificado y no se sabe qué zonificación tiene. Entonces la entidad titular puede revisar lo que tiene aprobado, porque todas las zonificaciones se publican, y podría suplir esa información con esta diligencia de la entidad titular y de esa manera poder aprobar la regularización. Ahí todo parece bien, la entidad presenta como sea y no le pasa nada. Pero eso no es cierto porque si ocurre que no subsana y eso lo hace la entidad titular, lo que va a suceder es que la entidad titular va a comunicar al órgano del Sistema Nacional de Control porque la entidad que regulariza tiene esa obligación. Se va a comunicar que no está cumpliendo o no está llevando a término el cumplimiento de esta obligación. Ahora, ¿qué pasa si la entidad que ocupa, que quiere regularizarse, se advierte que el destino al que está el bien utilizado no es compatible con la zonificación? Entonces, en ese caso tenemos dos alternativas. Se otorga la afectación en uso de todas maneras por el plazo de 2 años y con la obligación de que tramite y obtenga el cambio de zonificación. Esa es una primera alternativa. La segunda alternativa es, en el caso que no se pueda cambiar la zonificación, es que le establece un plazo, imaginemos 6 meses, 1 año, para que la entidad pueda ocupar temporalmente y luego de ese breve plazo realice una devolución del bien de manera ordenada. Esta última alternativa es solo cuando no se pueda realizar el cambio de zonificación. Entonces, puede ocurrir que en la planificación de la municipalidad no va a cambiar porque lo ha planificado de aquí al 2030 y eso no va a cambiar y por lo tanto la entidad no va a poder utilizarlo para oficinas, imaginemos. Entonces, en ese caso, tiene que retirarse, pero de una manera ordenada la entidad, porque es cierto que las entidades no se pueden mudar en 1 semana, en 5 días. Entonces hay que establecerle un plazo determinado razonable. Entonces esas son las precisiones que trae la regularización, donde de todas maneras debemos aprobar la afectación en uso si la entidad es ocupante, si no es compatible la zonificación. Ahora veamos el trámite, que es el mismo tanto para afectación como para su regularización. Siguiente, por favor. En el trámite tenemos que, recibida la solicitud, verificamos el contenido de la documentación, se hace una evaluación en gabinete, luego de esa evaluación se hace una inspección. De ser necesario la aclaración o presentación de algún documento, se realiza una observación, se le otorga un plazo de 30 días a la entidad. Si en ese plazo la entidad no subsana, en el caso de la afectación en uso, concluye. Y en el caso de la regularización, ya hemos mencionado que puede ser subsanado por la entidad propietaria. Entonces, si la entidad propietaria no lo puede subsanar porque imaginemos, la solicitud debe ser suscrita por la máxima autoridad administrativa, pero la observación es que no es la máxima autoridad administrativa, sino la UGA.
esa observación no lo puede subsanar la entidad titular. En ese caso, va a tener que dar por concluido el trámite para que lo puedan presentar nuevamente. Mencionamos que en la simplificación de requisitos, los planos perimétricos y de ubicación y distribución los tramita, los obtiene, los gestiona la entidad propietaria dentro del trámite de la solicitud. Y también mencioné que en el tema de cargas, gravámenes y procesos judiciales que no tengan que ver con la propiedad, donde no se cuestione el derecho de propiedad, para continuar el trámite debe recabarse la conformidad de la entidad solicitante. Luego viene la aprobación, que lo realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad titular. Aprueba mediante resolución, y también en esa resolución se pueden establecer obligaciones particulares, precisas, que la entidad considere para garantizar que el bien sea destinado a ese fin público para el cual solicitaron. Aprobada la resolución, se hace la entrega, que también ya mencioné, con la suscripción del anexo 1, el acta de entrega y recepción. Luego se gestiona la inscripción registral por la entidad que emitió la resolución. Entonces, ahí va concluyendo el trámite. Luego, la entidad hará el registro. Tanto la que emite como la que obtiene el bien tienen que registrar el bien. Uno que ya no lo obtiene y la otra que lo está subiendo como un bien a administrar. Puede darse el caso de que la entidad titular no está de acuerdo con otorgarlo o en el trámite se da cuenta que necesita el bien inmueble y por lo tanto no va a aprobar la solicitud. En este caso, emitirá un oficio y comunicará que está desestimando la solicitud y concluye el trámite. Entonces, si estamos en este supuesto y se trata de la regularización, además de concluir el trámite, solicitará la devolución del bien cuyo derecho la ocupante no ha podido obtener. Siguiente. Ya vamos acabando con la afectación en uso. Tenemos una disposición que nos señala cuáles son las atribuciones de la entidad afectataria. Esa que le hemos emitido una resolución y tenemos un artículo que precisa que la entidad afectataria puede otorgar actos de administración y específicamente se refiere al arrendamiento, que está en otro artículo de arrendamiento, siempre que no se afecte el uso o la prestación del servicio público, ¿no? Y en el caso de arrendamiento necesita la autorización de la entidad titular. Necesita conocer la entidad titular que el bien afectado a su vez va a ser arrendado en el tema de áreas, no de, de toda la afectación ni de todo el bien inmueble. Eso también ya lo mencioné en el cuadrito resumen. Ahora, un segundo tema es, ¿puede la entidad que está solicitando obtener el bien inmueble antes que se apruebe el acto solicitado? Sí. Entonces, en todos los actos de disposición, afectación, transferencia entre entidades, se puede hacer una entrega provisional anticipándonos a la aprobación de la resolución, y esto se realiza con el anexo 1. Las razones son de seguridad u otro que pueda justificar que la entidad requiere el bien. Y si estoy haciendo una inversión, puede ser una buena razón para de una vez ocupar el bien, hacerle algunas actividades como, por ejemplo, que contribuyan a su seguridad o alguna mejora necesaria para que luego yo preste el servicio una vez que me emitan la resolución, ¿no? Pero si no me aprueban, estos gastos que la entidad hace en esta entrega provisional no son reembolsables. De no aprobarse el acto, la entidad debe devolver en el plazo de 30 días ese bien que provisionalmente le fue entregado. Esta disposición la vamos a encontrar en el artículo 16. Siguiente, por favor. Ahora veamos una consulta. Ya tenemos nuestra afectación en uso otorgada. Nos preguntamos, ¿podemos modificar algo de la resolución en la que nos han dado una finalidad, un plazo? Sí. Podemos modificar la finalidad. Si nos dieron para biblioteca, de repente la podemos convertir. Ahora queremos para oficinas. Y eso se puede modificar siguiendo un procedimiento que está regulado en el artículo 32.
Y la idea acá es que se cumplan los presupuestos como continuar brindando el servicio público. Entonces, ya no realizaré bibliotecas, sino oficinas, y la idea es que continúe con alguna prestación de un servicio público y que además sea compatible con la zonificación, de lo contrario no podrá aprobarse la modificación solicitada. Puedo cambiar el plazo también y el pedido es hasta antes de su vencimiento. Anteriormente estaba hasta antes de 30 días, pero ahora básicamente es hasta antes de su vencimiento. La idea es pedirlo con anticipación, porque si el plazo se me vence y yo pierdo el derecho, mi derecho concluye, caduca, se extingue, probablemente puede dar lugar a que la entidad me emita una resolución por la causal de vencimiento del plazo. Entonces la idea es pedirlo anticipadamente. ¿Cuál es el trámite tanto para pedir la modificación de la finalidad como del plazo de la afectación en uso? La tenemos regulado aquí en este artículo 32 y es presentando una solicitud con el anexo 3, con un sustento técnico muy sencillo porque es puntual el pedido, con el anexo 4. Y en el caso de la finalidad, porque debo ver si es compatible, debo presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Siguiente, ya vamos cerrando. Aquí hay unas precisiones a manera de resumen de lo que trae la directiva y ya lo hemos ido viendo en todo lo que he ido exponiendo. ¿Qué pasa con los requisitos y plazos? Como ustedes han podido notar, se ha estandarizado y simplificado. Vamos a ver que tanto en requisitos como en plazos y en trámite, en la afectación en uso, en la regularización, en la transferencia y la permuta son los mismos. Entonces se ha estandarizado en el uso del anexo 3, el anexo 4 y la presentación del certificado por el tema de la compatibilidad de la zonificación. Ahora, en el tema de subsanación, en el caso que me observaran el cumplimiento de algún requisito en la solicitud, se ha estandarizado que tienen un plazo de 30 días para subsanar y ya no existe posibilidad de ampliación donde estaba regulada para unos trámites y para otros no. Ahora se otorga 30 días hábiles de manera uniforme para todos estos actos. Para la aprobación, en la evaluación se utiliza o se realiza la inspección de manera uniforme utilizando el anexo 2. La entrega luego de aprobado el acto también es de manera uniforme, está en las disposiciones comunes, no tiene plazo, es una coordinación y por un tema de responsabilidad, vigilancia, seguridad del bien, debe realizarse inmediatamente después de comunicado la resolución aprobatoria del acto. En demolición también tenemos modificaciones sustanciales que han simplificado. En la disposición anterior, lo que teníamos regulado era autorización y comunicación de demolición según el supuesto regulado. En este caso, los dos supuestos se mantienen, pero solo se utiliza la comunicación. Ya no hay autorización de demolición, solo se va a comunicar la demolición independientemente de los dos supuestos que se mantienen y son los mismos. Lo nuevo también es la comunicación de otros cambios físicos que pueden sufrir las edificaciones del bien inmueble. Si la edificación se derrumba, es necesario comunicar. O sea, si ha ocurrido un siniestro o un temblor y se nos cayó una edificación, hay que realizar la comunicación de este cambio físico que se ha producido en la edificación. Si hemos edificado, también debemos comunicar esas nuevas edificaciones o las remodelaciones significativas que hemos realizado en el bien inmueble. Eso se llaman cambios físicos y lo que antes llamábamos demolición, ahora el título de ese capítulo también ha cambiado por comunicación de cambios físicos que se puedan producir en las edificaciones del bien inmueble. Entonces ya no se requiere autorización de la DGA en el tema de demolición para los actos, para las afectaciones en uso que había emitido la DGA, o ya no se requiere autorización de la entidad titular en el caso que el titular sea una entidad y su afectatario debe hacer esta comunicación. Siguiente.
En la aprobación del acto, uniformemente se señala que la aprobación lo realiza la máxima autoridad administrativa, y eso está como una definición, y se precisa que para determinar quién es la máxima autoridad, debe verificarse el instrumento de gestión de la entidad correspondiente. El tema de acuerdo de consejo que ya mencioné, ya no es un requisito para solicitar el acto de administración, sino básicamente para aprobar. Entonces, se requiere acuerdo de consejo para aprobar afectación en uso, su regularización, los actos de administración a favor de privados, arrendamiento, usufructo, actos de disposición como la transferencia y la venta. Entonces, en esos casos, para la aprobación de estos actos, cuando la entidad que aprueba y es propietaria es un gobierno local, se requiere acuerdo de consejo. Ahora, también se requiere acuerdo de consejo regional para aprobar la transferencia o venta. Entonces, estas disposiciones que se precisan en la directiva están en concordancia con la ley orgánica correspondiente, tanto de municipalidades como de gobiernos regionales. Entonces, ya no se requiere como requisito la presentación de acuerdos para solicitar actos. Un tema también que trae como novedad es la aprobación de actos de disposición para otorgar usufructo, reversión. Se precisa de manera textual que son indelegables. Entonces, si dice que lo aprueba la máxima autoridad de entidad, la máxima autoridad administrativa, solo esta podrá emitir o aprobar las resoluciones. En el tema de extinción, de afectación en uso y de reversión en la transferencia, se está estableciendo disposiciones que sean posible que la entidad pueda mantenerse un tiempo más en el bien inmueble. Es una alternativa, una atribución que se está estableciendo para la entidad propietaria de no extinguir, sino darle una resolución estableciendo algunas obligaciones para que la entidad pueda cumplir. Y si no desea aplicar esa alternativa, puede continuar el trámite de extinción, que también es una posibilidad que tiene la entidad. Entonces, se establece posibilidades a solicitud de la entidad beneficiaria. Ahora veamos el siguiente. Estamos en resumen de aprobación de actos, por favor, no la veo. Ahí está. En desafectación, aquí hay una precisión en concordancia con la facultad que tiene la DGA por ley. Solo la DGA aprueba la desafectación. En la directiva anterior mencionaba a las municipalidades, y eso se ha corregido en esta directiva. Otro tema que hay que precisar es que la desafectación se inicia a pedido de la entidad titular para que la DGA la pueda declarar. Ahora, cuando se solicita a la DGA una transferencia, la DGA, tratándose de bienes de dominio público, de oficio en ese trámite, podrá declarar la desafectación conjuntamente con el acto de disposición. Es una precisión que ya tenía anteriormente, pero ahora se precisa para que no haya duda, ¿no? En la venta, cuando la entidad requiere hacer venta por subasta, hay una precisión en el trámite donde la DGA va a hacer una evaluación de si el bien que quieren sacar a la venta es útil para la cartera inmobiliaria pública. Entonces, si estamos en desafectación, estamos haciendo una evaluación de un bien de dominio público. Antes de su desafectación se hará esta evaluación. Y en el caso de opinión técnica previa, estamos ante un bien de dominio privado, y la evaluación también se realizará si ese bien que se quiere sacar a la venta por subasta es útil para la cartera inmobiliaria. No se requiere la presentación de requisitos del acto de disposición. Es un cambio en opinión técnica previa. Se está modificando cómo sustentar el pedido para que la entidad sea la que haga la evaluación del pedido que tiene. O sea, a una entidad le piden una transferencia y es la entidad titular la que debe realizar la evaluación. Y esa evaluación es un requisito para pedir la opinión técnica. Entonces ya no nos tiene que remitir el expediente, ni las copias, ni los requisitos, sino la evaluación. Ese es un cambio que tiene opinión técnica previa. Y para cerrar, antes de pasar a los anexos,
una última, por favor, el tema de la vigencia. Ya mencioné que la directiva está vigente desde el 16 de octubre. Se aplica a las nuevas solicitudes que se presentan a partir de esa fecha. Para los trámites iniciados hasta el 15 de octubre, deben seguir tramitándose con la versión integrada de la Directiva 2-2021 EF 054.01. Entonces, las que se iniciaron continúan con dicha norma hasta su conclusión, pero la entidad tiene la posibilidad de no continuar el trámite, volver a iniciar, porque cuando no se continúa, no se subsana, concluye el trámite. Y si es que es complicado seguir con ese trámite que tenía muchos requisitos, podría iniciar un nuevo trámite con esta nueva directiva. Esa es una sugerencia que estamos haciendo a las entidades. Ahora pasamos a los anexos. Voy a darle el pase a la arquitecta Rosa Aguirre. Va a presentar los anexos que trae la nueva directiva, que son parte de la resolución 034-2025. Bien, buenos días a todos. Continuando con esta presentación de la nueva directiva y las mejoras que hemos realizado a la anterior versión integrada, siguiente, por favor. Vamos a presentar los 9 anexos que conforman esta nueva directiva 009-2025. Entonces, el primer anexo corresponde al acta de entrega-recepción. Este formato se emplea, como bien mencionó Sara, para cuando se tiene que hacer la devolución del bien inmueble, cuando se aprueba un acto de disposición final y, digamos, se entrega a la entidad beneficiaria. Sí, este anexo 1 de entrega-recepción tiene diferentes secciones que tienen que ver con los datos de la entidad que entrega y recibe el bien inmueble, de la información del mismo bien inmueble, el motivo de esa entrega-recepción y finalmente información complementaria. Recuerden que este anexo 1 tiene que estar suscrito por ambas partes. El segundo anexo de los 9 tiene que ver con la ficha de inspección. Anteriormente, la directiva en versión integrada no incluía este anexo, no lo tenía como anexo, más sí se tenía que realizar la acción de la inspección para la constatación física del bien inmueble. En este caso, buscando simplificar y estandarizar los criterios para tomar en cuenta esa constatación física, es que hemos elaborado este anexo 2, que forma parte, digamos, de esta directiva. Siguiente, por favor. Esta ficha de inspección es de aplicación tanto para las entidades titulares que van a inspeccionar para otorgar un acto, como para aquellas entidades que también pueden ir a supervisar los bienes inmuebles, incluyendo a la DGA como ente rector, o también en el caso de cuando hace las veces del representante de los bienes del Estado, los bienes inmuebles del Estado. Entonces, este anexo 2 tiene 3 secciones. En la primera sección vamos a consignar información del bien inmueble, que es materia, o del bien que es materia de inspección. Tenemos datos como la partida registral y la oficina registral, la ubicación, quién es el titular y las áreas o porcentaje de cuotas ideales. Siguiente, por favor. Un siguiente aspecto respecto al bien tiene que ver con la ocupación y uso, es decir, si este está ocupado o parcialmente ocupado o desocupado, y saber qué tipo de ocupaciones tiene y cuáles son las áreas a las que corresponde dicha ocupación. También es importante saber en esta segunda sección de la ficha de inspección el número de ocupantes, si existen áreas comunes o servicios compartidos entre distintas entidades u ocupantes. Siguiente, por favor. Una tercera sección que describe o va a recoger las características físicas de cada una de las edificaciones o bloques que van a estar dentro de este bien inmueble, y también precisar las obras complementarias que puedan existir. Estas obras complementarias, a diferencia de las edificaciones, tienen que ver con los cercos perimétricos, si existen veredas, bermas, si existen pasadizos sin techar, graderías,
jardineras y otros elementos que puedan estar en áreas sin edificación dentro del bien inmueble. Como cuarta sección de esta ficha de inspección, para que se pueda tomar en cuenta por parte de todas las entidades, está el recojo del estado de conservación de las edificaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a recoger si esa edificación está en buen o mal estado, y las precisiones sobre la operatividad de las instalaciones, ¿no? Si están operativas o inoperativas respecto a las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas o de comunicaciones. Siguiente, por favor. Finalmente, o ya para ir cerrando esta ficha, tenemos la sección que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios. En esta sección recogemos la información para saber si cuenta con servicios públicos de agua, de alcantarillado, de energía u otros servicios como el gas u otras que requiera, digamos, el servicio público que se brinda o se quiere brindar o se viene brindando. Siguiente, por favor. Y si estas también se encuentran operativas. Finalmente, en esta parte del bien, también nos interesa saber cómo es esa accesibilidad, si se puede acceder a este bien a través de una avenida, una calle, qué tipo de vía y las características. La segunda y tercera sección de esta ficha de inspección tiene que ver con consignar información relevante a partir, digamos, del contacto que se tenga con el personal, digamos, de la otra entidad o quien facilite el acceso, ¿no? Es información que se recoge en campo. Y también esta ficha de inspección va a adjuntar documentos complementarios, como por ejemplo la ubicación georreferenciada y obtenida a través de una imágenes satelitales o a través de aplicativos de Internet. También va a recoger fotografías, ¿no? Y se van a organizar en un panel fotográfico y finalmente se va a contar con un esquema de distribución, o se va a generar un esquema de distribución para entender cómo están distribuidas las edificaciones y las áreas sin edificar dentro de ese bien inmueble. Finalmente, es importante tomar en cuenta que la ficha de inspección es suscrita por el responsable que realiza dicha inspección. Bien, siguiente, por favor. Continuando con la información o los anexos que están contenidos en la directiva, tenemos los anexos que tienen que ver con las solicitudes y comunicaciones. Como bien mencionaba Sara, en la exposición respecto a los actos de disposición final, el anexo 3 nos va a servir para que la entidad interesada presente ante la entidad titular, por ejemplo, la afectación en uso o la regularización de afectación en uso. En este anexo se va a consignar información de quién la solicita, es decir, quién es la entidad y quién es su máxima autoridad. El pedido propiamente, si se trata de un nuevo pedido o de repente ha sucedido alguna observación y se está subsanando, y se va a especificar qué tipo de trámite o solicitud se está realizando. Finalmente se consigna los datos del bien inmueble para tener la referencia sobre qué bien se está solicitando algo. Finalmente, este anexo es suscrito por la máxima autoridad administrativa de la entidad. También tenemos el anexo 5, que es para realizar la comunicación de demolición. Es decir, para una comunicación de demolición se tendría que adjuntar el anexo 3 y el anexo 5, que consigna información del bien y otras características específicas como sus áreas. Siguiente, por favor. Tenemos otros anexos también en la directiva que tienen que ver con los sustentos técnico-legales. En el caso de una afectación en uso, una regularización de la afectación en uso, una transferencia, una servidumbre, una permuta, estos actos que se realizan entre entidades, así como las modificaciones que se mencionaron anteriormente, se realizan con el anexo 4. Entonces, para una solicitud de afectación en uso o la regularización de afectación en uso, una permuta, una transferencia o la modificación de una finalidad, de obligaciones o del plazo del derecho, tenemos que incluir el anexo 3 anteriormente citado y este anexo 4.
En este anexo 4, siguiente por favor. En este anexo 4 es importante tomar en cuenta cuál es el área sobre la cual se está solicitando o se está realizando ese pedido, ¿no? El área del bien inmueble o esa área determinada o el porcentaje de cuotas ideales. En otro tema, también en otro aspecto, es importante saber cuál es ese bien inmueble, de qué bien inmueble estamos haciendo esa solicitud. Siguiente, por favor. Como tercera sección de este anexo 4, tenemos el sustento del pedido. Y como este anexo 4 va a ser utilizado cuando se requieran diferentes tipos de trámites, entonces es importante precisar que la sección 3, en su primer numeral, se va a indicar cuál es ese uso público al que se quiere destinar cuando se trate de una afectación en uso. Y en el caso de la regularización, como ya se viene ocupando por parte de una entidad, es indicar ese uso que funciona, digamos, o el servicio público que viene funcionando, ¿no? Y entonces, en ese caso, además, se puede indicar como sustento cuál es esa necesidad. Es decir, si de repente por un incremento del personal de la entidad es que se requiere un bien inmueble adicional, o porque se está buscando reducir gastos de arrendamientos, alquileres, y entonces se busca agrupar, digamos, los servicios públicos en otro edificio, en otra edificación o bien inmueble que se encuentre libre y que sea del Estado o de alguna otra entidad. Finalmente, es importante precisar aquí en el uso público que si bien se incluye el certificado de parámetros, este uso tiene que tiene que ser compatible con la zonificación de acuerdo al certificado de parámetros, y eso se debe indicar en este anexo 4. Siguiente, por favor. También, como parte del sustento del pedido, como les mencionaba, este anexo va a servir para diferentes trámites. Cuando se trate de requerir una afectación en uso, hay que indicar el plazo requerido. Entonces, en ese caso, este numeral 2 de la sección 3 se tiene que precisar si el plazo del derecho requerido es determinado o indeterminado y sustentar su motivo. Y finalmente, como este anexo también sirve para realizar modificaciones a las obligaciones que ya están definidas, digamos, en un acto que aprobó esa afectación en uso, por ejemplo, entonces también hay que sustentar a qué se debe esa modificación y cuál es esa nueva obligación y plazo a la que se quiere precisar. Finalmente, este anexo 4 es importante tomar en cuenta que debe ser suscrito por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces de acuerdo al instrumento de gestión de la entidad. Siguiente, por favor. Entre otros anexos que tiene esta nueva directiva está el anexo 6 y 7, que tienen que ver con los modelos de bases para hacer las convocatorias públicas, en el caso del anexo 6 para el usufructo y en el caso del anexo 7 para la venta por subasta pública. Estos anexos además incluyen dos apéndices: el apéndice de declaración jurada por parte del interesado y el apéndice 2, que tiene que ver con la propuesta económica, también a ser adjuntada y presentada por el interesado. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando el tema de los anexos, tenemos el anexo 9, que está vinculado con las actividades de operación y mantenimiento, y este anexo sirve para identificar los componentes de la edificación para realizar ese mantenimiento, el cual está distribuido en categorías y componentes. Siguiente, por favor. Finalmente, para cerrar esta presentación y agradeciéndoles su disposición y el que estén, digamos, atentos a esta nueva directiva, esta la pueden encontrar en la página oficial
www.gov.pe, hacen la búsqueda con el número de resolución, la resolución directoral número 0034-2025-EF/5401, y van a encontrar, como visualizan hacia el lado derecho, todos los documentos que incluyen esta directiva que regula los actos de adquisición de predios y bienes inmuebles de propiedad privada y disposición final de bienes inmuebles. Esta sección de la página web incluye la resolución de aprobación, la directiva y cada uno de los anexos en versión editable para que las entidades que soliciten alguno de los actos o alguno de los trámites regulados en la directiva, pues puedan utilizarlos para hacer sus requerimientos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Sara y Rosa por sus exposiciones. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas en esta sección. Nuestra panelista, en este caso Sara Córdoba, dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Bien, Sara, te comento la primera pregunta. ¿A qué ente rector se debe solicitar opinión o realizar consultas sobre el uso, actos de administración y disposición de edificaciones de instituciones educativas públicas? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la pregunta trae dos elementos que nos pueden ayudar a entenderla. Uno es que mencione edificaciones y otro es institución educativa pública. Bueno, estos dos elementos nos indican que se trata de un bien inmueble. Y en ese caso estaríamos ante una regulación del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Sistema Nacional de Abastecimiento que hoy hemos visto, la definición donde podemos encontrar un elemento como es la edificación. Entonces, en ese caso, las consultas u opiniones que pudiera requerir una entidad debe formularlas directamente a la Dirección General de Abastecimiento. Gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se instrumentaliza, según la nueva directiva, la gestión de comedores dentro de sedes institucionales otorgados a concesionarios, así como la instalación de cajeros automáticos y máquinas expendedoras? La directiva nueva trae el tema de otorgamiento de áreas determinadas de un bien inmueble y en esta posibilidad, en esta atribución de poder entregar u otorgar áreas determinadas, podemos encontrar a los comedores, ¿no? En favor de entes privados a los que se está denominando en la consulta como concesionarios. Este otorgamiento podría realizarse con el arrendamiento, que es una figura que permite a las entidades y a la entidad afectataria también, mediante convocatoria a título oneroso, otorgar estos espacios de manera temporal en favor de un ente privado. También es posible que la entidad otorgue afectación en uso a entidades como empresas públicas financieras, que sería el caso del Banco de Nación, el caso de cajeros automáticos, para que pueda hacer esta instalación. No tenemos regulación de otras figuras gratuitas para entes privados. Según el reglamento, en la modificación del Decreto Supremo, la posibilidad de otorgar actos de administración en favor de entes privados es en la medida que no se perjudique el servicio público, se realice por convocatoria pública y sea a título oneroso. Gracias por la pregunta. Siguiente. Bien, siguiente pregunta. ¿Estamos obligados a realizar inventario físico de bienes inmuebles? A ver, aquí hay que considerar que conforme a lo que hemos señalado hoy en la directiva y también según el artículo 25 del Decreto Legislativo 1439, las entidades están obligadas a registrar la información de sus bienes inmuebles, los que sean de su titularidad y los que se encuentren bajo su administración. Y esto se realiza en el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos, el CIAFRP que les comenté que está en plena construcción.
Y transitoriamente este registro deben continuar realizándolo en el SIGA o en el sistema informático que las entidades vengan empleando. Entonces, hay obligación de registro. Respecto al inventario, no se tiene regulado para los bienes inmuebles. El inventario únicamente está regulado para los bienes muebles. Esa es la precisión. Gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿Las declaratorias de fábricas de las entidades deben inscribirse conforme a la normativa de la SBN o el de la DGA? Bueno, hay trámites que este tipo de trámite no está regulado en el SNA. Lo que en todo caso podrían estar refiriéndose es al saneamiento, que sería la declaratoria de fábrica en regularización, o a cualquier otra acción de saneamiento. Estas tienen una propia regulación. La inscripción registral propiamente se realiza con la normativa de la SUNAR, por ejemplo, el Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, aprobado por la Resolución 097-2013 SUNAR-SN. Entonces, esa es la norma con la cual se hace la inscripción registral. Ahora, si se refiere a propiamente el saneamiento, algunos saneamientos también se hacen directamente a los registros públicos y también las entidades pueden aplicar las disposiciones del saneamiento especial que tiene regulado el tubo de la Ley 29151, que es la Ley General Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, ese sería el marco para hacer esta declaratoria de fábrica de las edificaciones de bienes inmuebles. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se puede condicionar la solicitud de afectación en uso de un bien inmueble por tiempo indeterminado? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Entiendo que lo que quieren decir es que si se puede solicitar una afectación en uso a plazo indeterminado. En principio, en la exposición mencioné que se debe indicar el plazo cuando una entidad solicite la afectación o la regularización. Además de presentar los requisitos, debe precisar el plazo y este puede ser determinado o indeterminado. Entonces, es un pedido que la entidad realiza a una entidad titular. La titular podría establecer un plazo diferente según sus necesidades. Podría pedirse un plazo, imaginemos, 20 años y la entidad titular te puede dar por 10. Y ese plazo debe constar en la resolución. Si se solicita a la DGA a plazo indeterminado, lo más probable es que te otorgue tal cual lo has pedido, ¿no? Porque la idea de la DGA es que distribuya según lo que requiera la entidad. Entonces, no es tanto condicionar, sino es precisar, porque es parte de los requisitos que se debe cumplir, indicando el tipo de plazo que se requiere. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo resguardar y proteger los bienes inmuebles del Estado para prevenir invasiones por parte de asociaciones? Yo entiendo que no se refiere a predios porque normalmente los bienes inmuebles tienen un área determinada y suelen estar edificados y tener cerco perimétrico, tienen cierta infraestructura que sirven de resguardo. No veo mucho que se puedan invadir, salvo que no se hayan realizado este cercado que normalmente se hace con un material noble o con algún material que pueda ayudarnos a delimitarlo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que normalmente la entidad hace gastos y eso es parte de las obligaciones que mencioné, se encuentran detalladas en el artículo 11 de la Directiva 9/2025. Entre sus obligaciones está realizar estos actos para la seguridad o efectuar acciones en defensa del bien, ya sean administrativas como la recuperación extrajudicial o acciones judiciales que tendrán que realizarse a través de su Procuraduría Pública, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. En el marco de la presente directiva, ¿se encuentra permitida la realización de permutas entre una entidad pública y una entidad privada? No, no está regulado de esa manera. La permuta es un acto de disposición, pero solo
está regulada para poder realizar la transferencia recíproca entre entidades públicas. Entonces tiene una regulación en la directiva, en actos de disposición, pero no en favor de privados. Una entidad con privado, eso no es posible en el marco del SNA. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Es posible afectar parcialmente un bien público para cederlo en uso al sindicato, asociación de trabajadores o terceros con el fin de destinarlo a una cafetería en beneficio de todos los servidores de la entidad? En principio la respuesta es no, y vamos a explicar por qué. Una entidad puede otorgar actos de administración como es arrendamientos, usufructos a entes privados. Eso se realiza por convocatoria pública y a título oneroso. Eso se ha regulado a través de la modificación que se ha realizado al reglamento y el desarrollo lo tenemos en la Directiva 9. Si la entidad no realiza convocatoria, podría tener un tarifario y de esa manera realizar este tipo de actos en favor de privados. Ahora, ¿qué pasa con el sujeto beneficiario del acto de administración del ente privado? Aquí vamos a ver que en la misma directiva se señala que el interesado en arrendar no debe estar impedido, no debe estar incurso en una prohibición, ya sea de manera directa o indirecta o por persona interpuesta. Y esto en concordancia con los artículos 1366, 1367 y 1368 del Código Civil. Entonces, si hablamos de un sindicato o asociación de trabajadores de una entidad y respecto de sus bienes de esa misma entidad se requieren bienes para utilizar, en este caso, el comedor o regentar algún área del bien inmueble de la entidad a la cual pertenecen, estarían impedidos. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en el procedimiento de afectación en uso respecto a la normativa anterior? Sí, creo que en la exposición expliqué cómo es que se han simplificado los requisitos, cómo es que se ha uniformizado el trámite también. El tema de la afectación en uso y su regularización se van a regir por los requisitos y trámites que vamos a encontrarlos en los artículos 27 y 28 de la Directiva 9 de 2025. En la simplificación de requisitos mostré cómo es que ahora básicamente se limitan a 3. La evaluación comprende uniformemente la realización de la inspección. En las observaciones también se ha establecido igual una etapa en la que deben subsanar en 30 días las entidades interesadas. No hay posibilidad de ampliación del plazo. En el caso de gobiernos regionales, hemos mencionado que para solicitar ya no se requiere que presenten acuerdo de consejo, salvo que se trate de la entidad titular que tenga que aprobar, y en este caso el acuerdo es para la aprobación del acto en favor de otra entidad. Entonces, esas son algunas de las precisiones y diferencias que trae la nueva directiva. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para la transferencia interestatal de bienes inmuebles? Los requisitos y trámites para la transferencia a secas, es la denominación que tiene la directiva, en la interestatal entiendo que es así como se denomina en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. En la Directiva 9 se llama transferencia de bien inmueble y recae sobre bienes de dominio privado en el que la entidad puede transferir a otra o el Estado puede transferir en favor de entidades. Se requiere opinión técnica previa de la DGA y el trámite lo vamos a encontrar conjuntamente con los requisitos en el artículo 70 y 71 de la directiva. La aprobación del acto de disposición como la transferencia es efectuada por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria y esta atribución es indelegable. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir la entidad para la demolición de edificaciones existentes, considerando que se iniciará la construcción de un nuevo palacio municipal? ¿Qué documentos deben remitirse a la Dirección General de Abastecimiento para el correcto trámite conforme a la normativa vigente?
A ver, de la pregunta podemos ver que se va a hacer una demolición y una nueva edificación. Entonces, estos datos nos indican que estaría en el supuesto de cuando la edificación de un bien inmueble no responde a los requerimientos institucionales y se va a ejecutar una nueva edificación. En este caso, hay un proyecto de inversión, efectivamente, y está regulado de esa manera como uno de los supuestos para poder comunicar la demolición. Los requisitos y trámite están previstos en el artículo 38 y 39 de la Directiva 9 y la entidad basta con realizar esta comunicación cumpliendo los requisitos. Si le faltara alguno, se va a hacer la observación correspondiente para que lo complete. Y aquí se pone, o sea, si bien se ha simplificado y solamente basta la comunicación, la idea es que la entidad pueda completar adecuadamente los requisitos bajo responsabilidad de la entidad, de la máxima autoridad administrativa, ¿no? Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. ¿Esta nueva directiva se aplica únicamente a los bienes inmuebles de propiedad o también incluye aquellos en condición de afectación en uso? Incluye a los que son afectados en uso entre entidades, ¿no? O de la DGA en favor de entidades. La directiva la 9 de 2025 se aplica a todas las entidades, vamos a ver en el alcance que hemos visto hoy día, y se refiere y regula toda la gestión de los bienes inmuebles, tanto los que son de propiedad de la entidad o los que tengan bajo su administración. Y bajo su administración podría ser incluso sin título, ¿no? Sin afectación en uso, pero es un bien inmueble. Gracias por la pregunta. Bien, siguiente pregunta. Con la nueva directiva, la entidad puede conceder en cesión en uso un bien inmueble al sindicato de trabajadores. No, la respuesta es no, y el sustento, creo que ya lo mencioné, es por estar impedidos, ¿no? Si bien hay la facultad de la entidad de poder otorgar actos de administración como arrendamiento usufructo, pero hay que ver que los que tengan que ver con los trabajadores, ya sea sindicatos o CAFAES de la entidad, están impedidos, y mencioné los artículos 1366, 1367 y 1368 del Código Civil, donde podemos ubicar el impedimento correspondiente referido al personal de la entidad. Gracias. Bien, siguiente pregunta. ¿Puede variar la finalidad pública de un bien inmueble? Sí, la respuesta es sí. Mencioné una de las láminas que puede realizarse tanto la modificación de la finalidad como del plazo. La idea es que se cumpla el presupuesto de seguir brindando un uso o prestación de servicio público, y en el caso de finalidad que la nueva actividad a la que se quiere cambiar sea también compatible con la zonificación del bien inmueble. Los requisitos y trámites, también lo mencioné, están en el artículo 32 de la nueva directiva. Gracias por la pregunta. Bien, Sarita, te comento la última pregunta, ¿sí? Para realizar actos de administración, arrendamiento sobre los espacios públicos con edificaciones, se debe tener en consideración lo dispuesto por la Directiva 9-2025-EF/54.01 de forma supletoria a lo dispuesto en la Ley 3.1199 y su reglamento. La administración de áreas de espacio público. Bueno, la respuesta es no. Los espacios públicos que están regulados en esta ley 31.199 indica por qué sistema se regula. Entonces, hay una leidita a esta ley, habla del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su ente rector, la SBN. Entonces, estos bienes no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento y por tanto no les es aplicable la directiva. Bueno, con esta última pregunta yo cierro mi participación. Les agradezco mucho su atención y las preguntas que nos han formulado. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Sara y Rosa, por sus participaciones en este evento.
Comentarles que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, la cual fue aprobada mediante Resolución Ministerial 330-2021-EF/47. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este instrumento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, tales como abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad. Y también incluye a la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Nueva Directiva de Bienes Inmuebles, directiva número 9-2021-EF/54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mes.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y a activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.